Me intentaba la vez. Bueno, lo que le decía, de dividir entre x a la 2, lo pueden, después lo meten dentro y queda solamente x. Y simplifican. Luego hayan el límite de cada uno. Y ahí le va dando los ceros. Profe, ese es el mismo taller que había dicho anteriormente. Sí, sí, es el mismo. O ese es otro. Este ejercicio está ahí mismo. Son los mismos. Por eso, ese es el taller que nos había dicho anteriormente. Sí, claro, sino que yo vengo y los separo siempre. Ah, bueno. Porque había otro de límite, pero que no eran al infinito. Este está unido con el tercero. O no sé, voy a mirar aquí con si están separados. Sí, profe, ese es otro. Límite es taller 3 y 4. Tienen los dos límites. Pero es lo mismo, o sea, es lo mismo en el sentido de que ya habíamos visto límites. Habíamos visto los límites, sí, y este está agregado con los límites al infinito. Pero son los mismos ejercicios. Simplemente que el taller está unido los dos, el anterior y este. Es lo único diferente. Sí, sí, está entendido. O sea, que ustedes ya habían comenzado a hacer unos ejercicios. Y ahora están agregados estos, que son límites al infinito. Entonces, en el taller están agregados estos. Pero, bueno, me queda la duda. O sea, el otro taller llegaba hasta el 14 puntos. Ah, sí, sí, lo que pasa es que él tiene uno. Esperen un momentito aquí, ¿verdad? Yo aquí lo tengo. Sí, porque nada más hay en el otro taller 14 puntos. Pero Mira, el taller 3, ese es el taller número 3, profe. yo miro desde acá. ¿Qué? Acá hay uno que unifiqué, que es el 3 y 4. No, pero usted nos manda a hacer solo el 3, el taller 3 que tiene 14 puntos. Taller de límite. Sí, sí, tiene unas cositas ahí adicionales. Tiene para que usen la calculadora y unos valores, simplemente. Usted no me puede ver la pantalla. Con ese taller, el punto 2 y 3, donde usted dice para usar la calculadora, ¿nos podría explicar un ejercicio de ese taller, de ese punto? Bueno, ahí lo que tienen que hacer, yo no sé si me están viendo la pantalla que yo estoy viendo de taller 3 y 4. Ustedes están viendo el otro, ¿cierto? Sí, pero estamos viendo el taller 4. Ajá. Por eso no abrí el taller antes, así que no te lo puedo mostrar acá. Pero la pregunta que tú haces es, lo que tienes que hacer es una tabla. Voy a cerrar acá. Lo que ustedes tienen que hacer es, para que entiendan, es lo mismo que se hizo aquí, pues, acá. Ustedes hacen una tabla. Entonces escriben X y colocan los valores que dice allí. En un momento que están ingresando otros estudiantes. En un momento. Para que se les tenga acá. Listo, miren. El ejercicio, el taller donde dice que utilicen la calculadora es, ustedes escriben los valores de X aquí, lo que les da allí. Y aquí los de la f de X. En caso de que sea 1 sobre X, usted reemplaza X. Pero de pronto tiene algo más adicional, o sea, es un poquito más compleja en el sentido de que no es 1 sobre X, sino de pronto puede ser X a la 3 más 5 sobre X a la 4, entonces reemplacen esos valores acá. Y ustedes con la calculadora lo que hacen es reemplazar el valor de X para obtener el resultado acá. No sé si tendrían que tener ustedes el material ahí a la mano para que
De pronto así podemos hablar mejor, porque no lo subí antes de la plataforma acá. Entonces no les puedo mostrar. Pero en última, esos ejercicios donde nos piden y nos dicen, bueno, X vale tanto, cuánto vale P de X, es una tabla lo que les están pidiendo. Con esta tabla traten de hacerla y también me la muestran. Y yo les voy indicando que si vamos bien o mal, o que necesitan, o que les hace falta. ¿Está claro allí? Gracias, Profe, profe. yo le puedo dictar el punto 13 si quiere. ¿Me puede editar el punto 13? Sí, del que está preguntando la compañera. Sí, profe, se lo agradecería para ver si nos saca completamente de la duda. Bueno, déjenme mirar y yo lo abro acá también para estar aquí con ustedes. Sí, tú lo puedes leer. Espera un momentico. Esperen un momentico. Bueno, aquí tengo el 13, dice, ¿sabes cómo han debido bajar ese material? Que yo no subí hace ratito yo. Dice, use calculadora para evaluar la función e a la x menos 1 sobre x. De ese hablan, ¿cierto? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ese es cierto. Sí, Entonces, dígame. sí, es ese. Sí, es ese. Eso es a la x menos 1 sobre x. Claro, entonces ustedes hacen una tabla, así como les mostré ahorita, y reemplazan a x primero por 0.1, lo elevan a ese valor, le restan 1 y lo dividen entre 0.1. Y el resultado lo colocan en la tabla. ¿Sí? Entonces, ahí la pregunta es, cada vez que ustedes cambian esos valores, ¿hacia dónde tiende la función? Si tiende a 1, si tiende a 2, si tiende a 3. Ahí les va dando unos valores que ustedes más o menos identificarán hacia dónde tiende esa función. Cada vez que X tiende a 0. Tiende a 0 porque primero tienen 0.1, después tienen 0.01, después 0.0001, después, y así va aumentando. Entonces, es eso, lo mismo, la tabla la hace y van escribiendo los valores y van a decir hacia dónde tiende el valor de f de x. ¿Sí? Profe, Hay que hacerlo para... ahí Dígame. una pregunta, profe. Hay en algunos que por lo menos tienen como que, por decirlo así, como es límite, un límite que, por ejemplo, cuando x tiende a 0, Ajá. entonces cuando se va desarrollando la tabla, ya pues a medida que se va haciendo, ya pues queda como quedando el mismo resultado en varios. Eso sí es Correcto, sí. posible, como que, Sí, eso, ¿sí? a eso es lo que uno se refiere, sí. Siempre va tendiendo un valor, por ejemplo, si yo veo que me das 4,8, después me da 4,9, después me da 4,99, después me da 4,999. Entonces, ¿hacia dónde tiende? No, pero sí a Ahí, 5, pero me refiero a que hay algunos que dan, por ejemplo, 4,99. ajá. 4,99 ya nuevamente, por decirlo así, un ejemplo, que dan el mismo valor ya en los últimos como tal, cuando son 0.001, por decirlo así, entonces se repite el mismo resultado ya en algunos, en los últimos. A Aparentemente, eso me refiero. aparentemente del mismo, sino que la calculadora lo que te está dando es una aproximación. Y hay veces que ya no tiene más valor que aproximar, sino como 9999. Va a depender de la cantidad de cifras que tenga la expresión, o sea, la calculadora, la cantidad de cifras que puede manejar la calculadora. Porque hay una que maneja muchas cifras. Entonces, si una calculadora apenas te maneja 3 cifras, si una de tienda, por ejemplo, lo hace donde apenas tiene 5 cifras, eh, siempre vas a ver el mismo resultado, ¿sí? Porque no tiene más donde detallar los valores. Pero hay calculadoras que tienen mucho espacio para las cifras significativas. Entonces, si hay uno que trabajan 10 cifras significativas, tú vas a ver que va a haber un cambio. O sea, muy leve, en las últimas cifras tú vas a ver que va cambiando.
pero uno a veces, como es el mismo valor, pero es porque la calculadora no tiene más capacidad para mostrar sí. Entonces, no sé, ¿está Ok. claro? En el ejercicio 14, lo que van es a repetir los mismos valores que se dan en la 13. Dice f de x igual al logaritmo natural de x sobre 1. X menos 1. Hacen lo mismo. ¿Ya? Entonces, y después dice, ¿qué piensas que sea igual al límite de x cuando tiende 1? Cuando tienda a 1. Bueno, es lo contrario. Ustedes le van a dar valores de los mismos que están allí, 0,001, 0,001, y van acostando hasta que tienda al valor de 1. En la siguiente pregunta de la página 14. O sea que lo van a hacer con ahí serían dos tablas. Uno con la tabla parecida a la tabla 13, que se acerca a 0, y uno cuando se acerque a 1. Esos valores ustedes mismos los pueden dar. Por ejemplo, cuando se acerca a 1, 1,1, 1,01, 1,0001, y así hasta que se vaya acercando a 1. Entonces, ese es el límite, ¿sí? Hacia donde tiende. Quisiera que en una gráfica bajen, o en online también, se puede trabajar con, como les dije, con GeoGebra, y traten entonces de meten ahí la función y él le va a dar una gráfica. Si no saben, me preguntan, me muestran una foto, profe, mire, ya descargué, ya mire, voy por aquí, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Dónde coloco los valores? Y yo les voy ayudando poco a poco. Hay unos que pueden ver un tutorial de GeoGebra, eso es muy sencillo, porque él tiene su espacio donde uno puede escribir la función y él da como resultado la gráfica. En Excel también, pero Excel no tiene la misma elegancia que puede tener GeoGebra para las gráficas. Excel es muy rústico para gráficas, sí, pero también la muestra. Entonces, ¿qué preguntas hay acerca de límites? Y entramos enseguida aquí a derivadas. Derivadas y límites están estrechamente relacionados. Voy a salir de esta página. Fue hasta cuando hay plazo de entregar todos esos talleres. Bueno, este taller que hicieron, el último, Hasta el sábado, creo, profe. dígame. Hasta el sábado hasta las 12. ¿Cómo? Repíteme. Creo que es hasta el sábado hasta las 12, el último taller que está montado en el aula. Bueno, sí, yo les coloqué fecha. Hay unos que de pronto no alcanzan por algún motivo, ustedes me avisan. ¿Sí? Me avisan cuando eso pase para que les doy la autorización para que me lo suban al correo. Pero abrí este que no quería abrir. No voy a cerrar este. Voy a abrir el que está en PDF. Bueno, pueden ver el material ahí. Sí está compartido, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe, se ve. Sí, profe, ahí se ve. Ah, bueno. Vamos hasta donde llegamos, sí. Solo llegar lo más lejos posible acá. Va a depender también de ustedes que entiendan. Lo bueno es que ya han trabajado límites. Entonces, la derivada es un límite, pero cuando ese incremento del que hablamos en las clases pasadas tiende a 0. ¿Ya? Se los pongo así de esta manera. Si yo me voy moviendo, si yo voy en un vehículo hasta Cartagena, Barranquilla, Cartagena, yo puedo preguntarme qué velocidad llevo entre el kilómetro 10 y el kilómetro 20. Entonces, lo que busca es cuánto recorrido entre 10 y 20 y lo divido entre el tiempo. O lo puedo decir, bueno, entre el kilómetro 10 y el kilómetro 5.
5 es el incremento. En un principio, si era de 10 a 20, el incremento era 10. Ahora, de 10 a 5. También, mida la distancia entre el kilómetro 10 y 15 y lo divide entre el tiempo. Y así lo puedo ir cortando. O sea, los intervalos los puedo ir haciendo más pequeños. O puedo decir, bueno, entre el intervalo 10, entre el kilómetro 10 y el kilómetro 10.01. Allí lo que he hecho es un incremento demasiado pequeño. Entonces, cuando el incremento es demasiado pequeño, a eso es lo que le llaman una velocidad instantánea. Es como si fuese una foto. Cuando ustedes, los que manejan vehículos, los que andan en moto, muchas veces en la carretera hay cámaras que dicen, bueno, máxima velocidad 50 kilómetros por hora. Usted se pasa, ella viene y captura una imagen en un instante de tiempo bien, bien pequeño, y lo que le va a decir usted, en tal punto, superó esa velocidad. ¿Sí? Entonces, yo lo puedo analizar así. Cuando nosotros nos estamos moviendo, la velocidad instantánea, o sea, el incremento cuando es demasiado pequeño, es como si fuera una foto, en ese momento, en ese punto. Entonces, instantánea es como en ese punto. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo, crecimiento de la población. Nos dice que el crecimiento de la población está dado por esta ecuación. Si usted me pregunta, profe, ¿cómo hallaron esta ecuación? Bueno, en este momento ellos lo que tratan es que a partir de unos datos desarrollan esto, pero la idea no es saber cómo se obtuvo esto. La idea es saber de que hay una ecuación que nos permite hallar la población de acuerdo a donde T es el año. ¿Sí? Si yo reemplazo T por año, entonces esta es la población que obtengo. En un periodo de 10 años, entre 1970 y 1980, estuvo esto. Un estudio que se hizo, sí. No nos interesa quién lo hizo, cómo lo hicieron, pero esto lo estudiaron. Entonces, aquí nos preguntan, calcule la tasa de crecimiento instantánea al inicio de 1975. Estamos hablando que esto se hizo entre 1970 y 1980, o sea, durante 10 años. Entonces, ¿cuál ha sido el incremento desde el 70 hasta el 75? El incremento ha sido 5. ¿Sí? Y el DT, ese DT que tenemos aquí, es un incremento muy, muy, muy pequeño. ¿Sí? Entonces, mira lo que hacen aquí. Esta ecuación ya la sabemos. P, recuerden la ecuación con que trabajábamos anteriormente. DP, aquí es igual a P, y aquí colocamos, bueno, colocamos X, pero como aquí este tiempo, P más delta T. Esta es la misma ecuación, no hay nada diferente. Menos P de T. Entonces, este incremento es sumamente pequeño. Es más, lo vamos a dejar así, no le vamos a dar valores por ahora. Entonces, aquí lo que se hace es, ya lo hemos trabajado, reemplazar a T y delta de T, que es un incremento pequeño. Y aquí T, nuevamente que es 5. Entonces, reemplazamos los valores. Miren cómo es la función. 1 más 0,03 T más 0,0001 T a la 2. Vamos a escribir esta función. 1, aquí está, más 0,03 T. No vamos a escribir T, sino que vamos a escribir a T con su incremento. Este es el incremento. Este es el valor que vamos a reemplazar aquí en T.
¿sí? Para hallar lo que les dije en un principio, esto lo hemos hecho varias veces, pero por si voy a botar aquí para escribir mejor. Más T más delta de T. Tenemos que hallar este. También tenemos que hallar este. ¿Sí? Recuerden que cuando yo tengo esto y le resto T de T, ¿qué es lo que estoy hallando? Delta de T. Cuando yo reemplazo estos valores, lo que estoy hallando es esto. Entonces, miren, me dicen 5 años, que vale 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 1, no hay variable, más 0,3. No voy a escribir T, sino voy a escribir T más delta de T. ¿Pero cuánto vale T? Que vale 5. 5, aquí, aquí. 5 más delta de T. Más, está más, 0,01 T a la 2. No voy a escribir T a la 2, sino que voy a escribir T más delta de T elevado a la 2. Y cerramos. Porque todo esto corresponde a esta parte. Aunque aquí el corchete debió ser desde acá. Como una suma no varía. ¿Sí? Entonces, más, voy a borrar aquí para... Aquí tengo 1, nuevamente 1, más 0,03. En vez de T, voy a escribir T más delta de T. T más delta de T. Pero T vale 5, que voy a escribir en sí el valor. Más 0,01 T a la 2. 0,01 T a la 2. Pero no voy a escribir T a la 2, voy a escribir T más de T a la 2. Se incrementa. Aquí está. Elevado a la 2. Después que viene menos P de 5. Este es más sencillo. Se escribe 1 más 0,03 en vez de T. ¿Qué va a escribir? 5. Más 0,001 T a la 2. En vez de T a la 2, voy a escribir 5 a la que? A la 2. Entonces ya escribió usted la notación en función de T. Es decir, esta es la función. ¿Qué viene ahora? Lo que viene ahora es simplificar términos, hacer operaciones, lo que corresponde. Entonces, aquí tengo 1, 0,3 por 0,03 por 5 me da 0,15. 0,03 por 5 me da 10. Después 0,03 por delta de T es eso. Más, escribo más, esta cantidad por 5. Bueno, aquí no se multiplicó en sí directamente porque aquí está el cuadrado. Recuerden siempre que ustedes vean dos cantidades elevadas al cuadrado, en este caso es suma. Cuando yo tengo A más B, la suma de cuadrados. Aquí tengo A y B, puede ser X y Y, puede ser otro valor. Pero siempre que tengamos eso, aquí es igual. Recuerden, el primero elevado a 2 más 2 veces el primero por el segundo. Apréndanselo porque ya siempre nos vamos a tocar con una expresión así. ¿Sí? Entonces el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más este al cuadrado. Y eso es lo que se hace aquí, en este sector. Voy a borrar para que no.
Se confundan aquí. Miren, entonces tenemos lo siguiente. 0,01, que era esto, y tengo 5 más delta de t a la 2. ¿Qué hago entonces? 5 a la 2, primero elevado a la 2, más 2 veces el primero por el segundo. 2 veces 5, 2 veces 5 son 10. Por el segundo término que es delta de t. Más delta de t a la 2. Después que viene, menos, aquí menos. Aquí se escribe 1, 1. 0,3 por 5, 0,15. 0,001 y aquí 5 a la 2, 25. Entonces cuando realicen todo esto, cuando hagamos toda esa operación, el resultado va a ser este. Pues explicarlo a veces así como lo que vemos ahora, lo que hay es que identificar cuáles son los términos semejantes y irlo eliminando. Rápidamente, para saber por qué dio esto. Miren, aquí tienen uno positivo y aquí van a tener uno negativo. Estos dos se van. Todos estos términos son negativos. Porque están delante del signo menos. Entonces, este con este, cuando usted quite este signo de este corchete aquí, estos se van enseguida y cada uno de ellos va a ser negativo. Este con este se resta. 0,15 aquí es positivo y este también se va. Y también se va a ir con este término que está aquí, cuando usted multiplique esto por esto. ¿Qué va a quedar? 0,03 por, voy a multiplicar aquí, 0,001 por 10t. Cuando usted haga esta operación, el resultado va a ser este. Y también tiene que multiplicar 0,01 por delta t a la 2, que es el otro término. Esto tienen que hacerlo como tarea, o sea, no para presentarlo, pero háganlo. Ahí se van a equivocar un montón de veces, no le va a dar el término y traten de darlo hasta que lo alcancen y puedan dominar este tipo de operaciones. Que son básicas, estas operaciones son básicas, pero como muchas veces tenemos muchos términos, a veces nos podemos confundir. Pero al principio vamos a tener muchos términos, después les voy a enseñar un método como simplificarlo un poco más, pero tenemos que aprender a dominar esto. Entonces ustedes en su momento de estudio haga esto. Como pasamos de aquí a acá, haga cada multiplicación, 0,001 por esto, 0,01 por 10, 0,01 por esto, y miren cómo se va cancelando cada término hasta que le resulte esto. Tiene que dar esto. Si lo haga solo y vio que le dio esto, entonces sí, vamos por buen camino. Entonces, la tasa de crecimiento, recuerden, tasa de crecimiento. Cuando hallemos tasa de crecimiento, lo que hay es que dividir entre delta t. ¿Sí? Usted divide sobre delta t. Esto que está aquí. Cuando hagamos ejercicio veremos que es sencillo. El procedimiento a veces es largo, pero es sencillo. Entonces, tenemos... aquí es. Para escribir algo. Esto es delta de t. Si quiero hallar la tasa de crecimiento, lo divido entre delta de t. Cuando yo lo divido entre delta de t, ¿qué me va a quedar? Se cancela esto con esto. Miren aquí. Y se cancela uno de ellos con esto. Y miren, que me va a quedar 0,01 delta de t. A eso es lo que le llamamos tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento. No. Ahora, ¿qué es lo que le vamos a agregar? Esto es como si hubiese hecho un ejercicio anterior a lo que hemos venido haciendo. ¿Qué es lo que le vamos a agregar a esto que teníamos? Delta de t sobre delta de t. O cuando teníamos delta de y sobre delta de x. A eso lo trabajamos así. Para el límite que le vamos a agregar,
Para la derivada, le vamos a agregar límite. Vamos a necesitar un tiempecito más para terminar esto. Nos quedan unos 9 minutos. ¿Qué vamos a agregar a esto que ya habíamos hecho anteriormente? X, perdón, delta de X, cuando tiende a 0. Es lo que le vamos a agregar. Voy a corregir. Delta de X cuando tiende ¿qué? Cuando esto tiende a 0, cuando es muy pequeño. Y eso es lo que hacemos acá. Cuando esto tiende a 0. Cuando esto tiende a 0, ¿qué hacemos? Se reemplaza a delta t por 0. Reemplácelo por 0. Esto, tengo 0,04 más 0,01. Aquí es igual si esto tiende a 0. Ya hemos hecho esta clase. ¿Cómo hago eso? Con B, entonces, si C es un límite y R es este valor por 0. Tendríamos entonces 0,04 más 0,01 y ya no voy a colocar delta de t, sino que voy a colocar ¿cuánto? 0. Cuando yo voy a hallar el límite. Si multiplico esto por 0, se va. ¿Y qué me va a quedar? 0,04. Entonces el límite del incremento, el límite del incremento o de la tasa de crecimiento promedio. El límite de crecimiento o de la tasa de incremento. ¿Sí? A eso que se vamos a llamar derivada. Que nos pela un poquito. Traten allá de Profe, tratar allá disculpe, no se le escucha muy bien. Listo, pues. ¿Y ahora? ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha bien ahí? Sí, profe. Sí, Ahora. profe. Listo. Lo que quiero es que allá ustedes el sonido lo manejen. ¿Sí? Que ahora sí, pero por favor silencie a los micrófonos encendidos. Bueno, ustedes saben que estoy concentrado, a veces no puedo estar. Listo, ya apagué uno. Bueno, no lo apagué, lo silencié. Bueno, miren, ¿qué es la derivada en sí? El límite de la tasa de incremento promedio. ¿Sí? Eso es el límite. Pero cuando ese incremento tiende a 0, cuando ese incremento es demasiado pequeño, cuando es bien chiquitico. Entonces, la derivada, lo que vamos a hacer es seguir hallando límites, pero ese delta de x ahora va a tender a 0. Muchas veces lo que vamos a estar utilizando son la factorización. Hay muchas veces que factorizar porque cuando usted reemplaza 0 directo, muchas veces entonces esto le va a dar 0 y 0 y entonces le va a dar error. ¿Sí? Por eso tenemos que utilizar los casos de factorización. También se puede representar así. Ya esto lo conocemos. Ya esto lo conocemos. Lo que ya hay que hacer es límite cuando esto tiende a 0. Si lo reemplazamos directo, va a dar indeterminado. Entonces por eso tenemos que factorizar. Miren la rotación. Lo podemos denotar así. De y de x. O derivada de la función con respecto a x. O lo podemos escribir así. Hay muchas maneras de escribirlo. O y'. Esta comita la llamamos prima. Y', que es derivada de y. O f'. Miren cómo se escribe también. O a veces lo escribimos así. O a veces así. O sea, usted simplemente, cuando vea los textos, usted se mete en el contexto. Si ve así, y', pues están hallando derivadas. O f'.
sí, de X. Estamos hallando derivadas. Bueno, eso lo escribimos. Con respecto, esto no es una división. Entonces, ¿qué es con respecto a X? De otra vez. Derivada de la función. Aquí es F. Derivada de la función f de X. Normalmente lo escribiremos así. Donde f de X es una función. O así, para simplificar términos. A veces hay mucho término, entonces escribir todo a veces complica mucho. ¿Sí? Complica no por lo difícil o lo fácil, sino porque hay muchos términos. Entonces, a veces simplemente se escribe una prima aquí, una comita, y ya con eso está indicando de que necesitamos, de que estamos derivando. Jóvenes, necesitamos, si se desconecta, nos vamos enseguida porque quiero, antes de eso, irnos con un ejemplo, por lo menos un ejemplo. ¿Sí? Entonces, preguntas. Bueno, las preguntas van a siempre a surgir con los ejercicios. Los ejercicios son los que siempre nos ayudan a entender a entender la definición. Generalmente, a veces es muy abstracto esto, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que simplemente que la derivada es la tasa de incremento, pero cuando ese incremento tiende a cero. Defínalo así, sencillo. Y eso también tiene su representación gráfica. Y después en un momento les voy a mostrar gráficamente qué es eso. Aquí me pone un ejercicio, determina f', ¿qué quiere decir? Que ahí es la derivada. Y la función es 2x a la 2 más 3x más 1. Y después vamos a evaluarla en 2 y vamos a evaluarla en menos 2. O sea que después que haya la derivada, vamos a reemplazar a x por 2 y vamos a reemplazar a x por menos 2 a ver qué resulta. Entonces comencemos con lo primero. Hallemos esta derivada de esta función. Sí. Aquí faltó la f. O sea, f de x igual a 2x a la 2 más 3x más 1. Entonces, tenemos que utilizar cualquiera de las dos notaciones. F de x, ¿quién es? Ese es lo que está dado. O sea, tengo f de x. Ahora, ¿quién es f de x más delta de x? El 2. En vez de x escribo x más delta de x elevado a qué? A la 2. Más 3. En vez de x, ¿qué escribo? X más delta de x más 1. ¿Hay alguna pregunta allí? ¿Alguna duda? Pregunten, jóvenes. Esta parte ya la hemos hecho. Pero si hay duda, de todas maneras, pregunten. Esto y esto ya lo hemos hecho. Bueno, ¿qué más hacemos? Tenemos que desarrollar esta parte porque miren cómo está aquí. 2, ya saben. Primero cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahí está. Más propiedad distributiva. 3 por x, 3x. 3 por delta de x, 3 delta de x. Más 1. Aquí está. ¿Qué hacemos ahora? Simplificamos. Nos queda un minuto. 2 por x a la 2. 2 por 2, 4. Delta de x. 2 delta de x. 2 por este me da esto. Más que más 3x más 3 delta de x más 1. Ya lo otro es simplificación. Bueno, aquí está simplificado, no hay más que hacer. No hay términos que sean semejantes. Un momento, voy a borrar acá. Bueno, entonces, ¿qué hay? F de x más delta de x. ¿Quién es eso? Esto que ¿dónde lo pongo? Acá.